Aló, hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Tanto tiempo. La verdad, ¿cómo andás, Pablo? Todo bien acá, pues. Qué bueno que ya hemos logrado, para los que no nos alcanzaron a ver de antes, tuvimos un poco como de desperfectos técnicos, lo intentamos varias veces, pero lo logramos finalmente, así que primero que todo, Marín, agradecerte que hayas querido, aceptado hacer este contacto con nosotros. Notificar que ya es una hora más tarde que acá, por ende, si acá son las 8:10, 8:08, allá son las 9:08 en Exacto. Argentina. Así Sí, que para que se entiende que para las personas que no estén sintonizando en distintas partes hay un desfase de tiempo ahí para que lo tengan contemplado. Como les contaba recién, María Inés, voy a hacer una pequeñita introducción, un poco de ti. Eres docente, eres investigadora, escritora y feminista. En específico, eres doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente eres profesora en esta universidad y también en la Universidad Nacional 3 de Febrero. sí. En particular, tu búsqueda intelectual ha sido una reflexión en torno al lenguaje, la narración y la escritura, para luego cruzarte con los cuestionamientos respecto al cuerpo, la subjetividad, el sexo, el género y la teoría feminista. Y en 2013 abriste un blog que es bartesiana.blogspot.com, que lo invito desde ya a que lo puedan revisar, hay mucho material. Y es de eso devino que pudiste en 2018 publicar un libro, tu primer libro, llamado Ujú, Escribo entre dos mujeres. sí. Perfecto. Bueno, revisando todo lo que pude leer de ti, de hecho, pensé que, como sugiere en gran parte de repente la lógica desde los estudios feministas, que me iba a encontrar mucho con eso, me iba a encontrar con una estructura de trabajo un poco más técnica, más dura, y si bien eso se ve mucho en tu relato como investigadora, como escritora, la verdad es que hay un componente muy duro respecto desde la filosofía propia, digamos, desde la estructura, desde la complejidad de las construcciones narrativas y propias del ser. Y si uno va leyendo, va descubriendo, en gran parte esto tiene que ver propiamente con tus propias experiencias de vida. Así que Sí. yo quería partir un poco con que, no sé si esta es tu propia pequeña introducción y pudiésemos un poco ir aflorando desde ahí las dinámicas de lo que has ido trabajando, desde los discursos del Dale. cuerpo y podamos ir integrándonos respecto de eso. Bueno, antes de decir nada, les quiero agradecer la invitación. La verdad que nos estamos empezando a conocer un poco, hablando, vos señalaste esto de que mi escritura, que es lo que un poco les dio ganas a ustedes de charlar conmigo, tiene que ver con la cuestión de la experiencia. Así que voy a hacer una mención de eso, pero bueno, quiero agradecerte a vos, Paolo, a Beatriz, Mimi, también a Andrés, que bueno, estuvieron en contacto conmigo, les gustó el texto que escribí sobre el movimiento Canadá anarquista en estos días, Ujú. una escritura de pandemia, de cuarentena, y ahí empezamos a charlar. Así que agradezco que tomen, o sea, si una escribe, escribe para una interlocución, para hablar con otros. O sea, la verdad que yo cuando escribo, sí uso muchas de las cosas que tienen que ver con mi vida y mi experiencia, pero porque siempre estás deseando, hablando del erotismo también en la escritura, deseando que alguien comparta con vos eso, que Ujú. piense con vos, que se emocione con vos. Eh, y en ese sentido, me gustaría contar una pequeña experiencia. Espero no adelantarme a alguna de las cosas que sé que me querés preguntar, cualquier cosa me Dale parás. nomás. Pero la realidad es que yo me conecto con el FAE, en primer lugar, no por las palabras, o sea, mi escritura, el texto que les gustó, que escribí en el contexto de la pandemia, de la cuarentena y del aislamiento, y que de ahí vino esto, en realidad tiene un antecedente anterior que es una relación corporal que yo tuve con alguien de ustedes, y es Ujú. con Mimi, porque en uno de los festivales recreo que se hacen en Santiago hace un tiempo, en diciembre del año pasado, yo participé de varias actividades, el Festival Recreo Contención me pareció una cosa alucinante, sobre todo en medio de la revuelta social que estaban viviendo. Hice una clase de house, fui con dos amigos míos que son mi familia,
de Chile, Cristian Alten y Rodrigo Rivas, que por ahí andan, me parece, también escuchando. Le mandamos saludos. Le mandamos un beso enorme, los amo. Después vino un momento de Baila Como Quieras, que pasaron música y estuvo alucinante. Y después había a disposición en ese festival una experiencia de Nanay, que era entrar con los ojos vendados a una habitación Ujú. y pasaban cosas. Y la realidad es que mi primer contacto con el FAE a través del cuerpo de Beatriz, de Mimi, fue eso, entré al Nanay y fui mimada, fui tocada de una manera hermosa, recomiendo mucho la experiencia, si lo vuelven a repetir. Así que me parece que eso es como una cosa muy linda de contar, que por dos razones, porque nos permitió después, bueno, entonces la agregué a Beatriz al Instagram y después esto, y Beatriz leyó mi texto y les gustó, y Andrés lo subió, y qué sé yo, y Paolo te va a hacer una entrevista, o sea que ahí nos fuimos conectando, Ujú. pero lo interesante es que fue como un contacto corporal anónimo, el que después llevó la cosa a la red y a que yo escribía y etcétera, y además el texto que ustedes levantaron y que subieron a la página web, de hecho, trabaja sobre esa experiencia corporal, así que me parece como que está bueno poner ese pequeño relato de experiencia que nos lleva a esta comunicación para pensar ya más la movida que ustedes manejan y las cosas que yo vengo pensando, pero bueno, empezamos por tocarnos. Perfecto. Sí, me parece que esa es una gran puerta de entrada y creo que es como un sello de FAE un poco en general cuando empezamos a dialogar y que tiene que ver con las cuerpas finalmente, ¿no? Ujú. Cómo vamos descubriéndolo desde uno. Creo que hoy en día la propuesta de pandemia y de aislamiento y también como nosotros abrimos también esta puerta del tema de la bitácora, tiene que ver un poco con eso. Como no solo se trata de un autodescubrimiento, sino que es un planteamiento de cómo mi cuerpo ahora se enfrenta a esta nueva dinámica y cómo estaba antes y qué esperamos después. Así que en el fondo mi primera pregunta va orientada a eso, como cómo es tu estudio hasta este punto, ha sido en reflexión en torno a los cuerpos, cómo esto, en este caso, por ejemplo, desde esta anécdota, cómo es la diferencia o las similitudes que atraviesan el pasar desde la cordillera para acá, o cómo vamos haciendo ese diálogo desde esa corporalidad también, que hoy en día también se ha digitalizado inevitablemente, ¿no? Nosotros Sí. mismos ahora estamos en esta virtualidad que ahora se vuelve realidad, ya lo virtual ahora es como lo que tenemos como patentado como lo real, y creo Ujú. que un poco cuando ya salimos a la calle a comprar cosas o lo que sea, sentimos casi como que no estuviéramos, como que fuera una novedad. Así que cuéntame Sí. un poco como tu estudio en relación al cuerpo, cómo esto se, de alguna forma, tiene que ver con el territorio, cómo finalmente estableces todas estas conexiones y naturalmente lo que rescatas dentro de lo que has podido estudiar. Me gustaría escuchar un poco de eso. Bueno, mira, podría decirte un montón de cosas, así que te voy a tomar algún hilo para darte una respuesta puntual, pero se me ocurren un montón de cosas, pero primero te diría esto. Yo siempre fui una chica curiosa, siempre tuve una relación con la escritura desde muy chiquita, muy deseosa de saber, etcétera. Y cuando me metí en la carrera de filosofía, yo me metí como una muy buena alumna que hacía todo perfecto, que estudiaba muchísimo, que se agarraba todos los ataques de nervio para rendir examen y sacarse las mejores notas, etcétera. Y la verdad que me encantó la experiencia. Un poco yo creo que lo que fui a buscar a la universidad, siendo la edad de 18 años, una edad donde es medio raro que uno pueda llegar a saber qué quiere ser en la vida, pero bueno, Ujú. creo que lo que fui a buscar fue un poco una disciplina que me permitía ejercer una voluntad de reflexión, de análisis, de conocimiento sobre todo lo que es lo humano y lo cultural, y encontré mucho de eso y amé y amo todavía mucho la filosofía. Pero también encontré, sobre todo saliendo, porque cuando vos empezás a estudiar, es como que todo parece muy prometedor, o por ahí yo era medio tonta y todo me parecía muy prometedor y muy maravilloso y la facultad y qué sé yo. Y después cuando vos te terminás de formar en una profesión, en el mundo en el que nosotros vivimos sobre todo, y en cómo se enseña también, cómo se forma la gente en las universidades hoy, sobre todo cuando vas a salir a ser profesora, investigadora y vas a ser académica, como se dice,
Resulta que yo descubrí un poco como al final de la carrera, y te digo la carrera tanto la licenciatura como el doctorado, porque yo hice las dos cosas juntas porque era el caminito que había que hacer para poder ser profesor, investigador, etcétera. Como que empecé a descubrir que había algo que faltaba en muchos sentidos, pero que básicamente tiene que ver con que faltaba una consideración de la cuestión del cuerpo en la filosofía que me parecía a mí un gran problema para mí, para escribir, un poco lo que vos lees, que es ese blog no nació de un impulso de, bueno, me siento y escribo, nació como de un trauma, nació de que estaba terminando mi tesis doctoral, tenía las pelotas al plato de estar escribiendo una investigación tan perfectita, tan todo, con tanta cuestión de notas y bibliografía y especialista y esto y lo otro. Y entonces hubo un momento que empecé como a entrar en una especie de crisis que se resolvió dándome el gusto de escribir como se me canta, como decimos acá en Argentina, escribir lo que vos querés. Y ahí descubrí, en esa experiencia que después pasó a ser mi libro publicado, pero que empezó siendo unos posteos de Facebook, que después los metí en un blog, que lo compartía con gente amiga, qué sé yo, lo que me empecé a dar cuenta es que faltaba como unir el pensamiento con el cuerpo en un montón de cosas. Y a mí el pensamiento con el cuerpo se me unió con la escritura, es decir, con escribir porque lo necesito, porque lo deseo, porque me aparece una idea, porque me aparece un pensamiento. Muchas de las cosas que escribí en ese blog y que escribí en mi libro las escribí en lo que ustedes llaman una micro, acá le decimos un colectivo o un tren, yendo a trabajar, o sea, no es que estaba en mi casa y me ponía a escribir, sino que me venía algo y lo escribía. Y ahí me empecé a dar cuenta de que había algo como faltando en relación con lo vivencial, con lo corporal, y también descubrí, con el feminismo en particular, que la filosofía presupone que estamos hablando del hombre universal, de la humanidad, y en el fondo está pensando con una mirada de varón heterosexual, blanco, occidental, clase media, etcétera, etcétera. Pero además una mirada de varón, lo que se llama androcentrismo, el privilegio de la mirada del varón, que es un varón que al pensarse como sujeto universal, cree que no tiene cuerpo. Y el cuerpo es el lugar de la diferencia. Por eso el feminismo es uno de muchos discursos y muchas prácticas y militancias que te hace darte cuenta del cuerpo, de la diferencia y de algo que hoy lo tenemos muy en claro, que es una idea muy interesante que la filosofía la trabaja, pero que yo creo que también es algo que tiene que ver con cuando te das cuenta de que estás en un cuerpo que sos vos, que no es una máquina que usás sino que vos sos el cuerpo y el cuerpo sos vos, o la cuerpa, que es la finitud. La finitud es que nacimos, estamos viviendo y nos vamos a morir. Y yo creo que algunas formas de la filosofía con las que yo me empecé a pelear y que me fueron llevando para más el lado del feminismo, el cuerpo, te empieza a aparecer la cuestión de la historia, la cuestión del tiempo, la cuestión de la materia, la cuestión del cuerpo, la cuestión de la sexualidad y la cuestión de la finitud. Es decir, que no nos define ser seres racionales, dueños del universo, que podemos hacer con la Tierra lo que se nos cante y así la Tierra nos manda un virus y nos dice cáguense todos juntos, me tienen harta, sino que lo que nos define es que somos conciencias transitorias en un cuerpo, en un lugar y en un tiempo muy específico. Y yo creo que eso, que tiene que ver, como te digo, puedo estar 3 horas hablando de esta cuestión, pero para redondearte un poco la respuesta, yo creo que si hay algo del cuerpo que tiene que ver mucho con la vida, y la vida como la estamos viviendo ahora en una cierta crisis, porque esto es una situación que no la reconocemos como normal, tiene que ver con la cuestión de la finitud, la cuestión de el carácter perecedero, de que nosotros en algún punto crecemos y tenemos un cierto desarrollo, pero también estamos degradándonos, también estamos siendo perecederos. Y en ese sentido, la filosofía occidental y el pensamiento occidental patriarcal, machista, etcétera, pone sobre la mujer como símbolo todo esto de lo perecedero, lo contingente, lo variable. ¿Viste la frase de la donna è mobile? Que la mujer es variable, como si el hombre no fuera variable y como si no hubiera muchos modos de ser mujer y hombre y muchos modos de estar en un cuerpo, ¿no?
Perfecto. Sí. Puedo estar 3 horas hablando, así que la corto porque si no, no Sí. me podés preguntar. No, me parece muy bien. En el fondo, que me puedas conversar de esto establece también un poco la corriente que podemos como sujetarnos de, y en el fondo planteas cosas que son muy importantes y que podemos atajarle un poco a la coyuntura, que era como quería que Sí, formuláramos un poco el diálogo. Y por ejemplo, nosotros establecemos, o alguien podría mencionar de alguna manera que existen dos crisis muy específicas que se nos presentan hoy, por ejemplo, en este territorio que es en Chile, que fue sí, desde el 18 de octubre en adelante, y una vez como, y que no hay un quiebre realmente, sino que pasamos como de un momento a otro momento, pero en Argentina sí, también se generaba esta discusión desde otra arista, que era como desde el macrismo, lo que estaba sí. significando que se estaban generando revoluciones en Latinoamérica y en realidad Argentina se estancó realmente o se fue a pique, por decirlo así, en un momento con el tema del macrismo y cómo en gran parte, por ejemplo, hoy día hablamos de que cada tras crisis son, por ejemplo, los derechos de las mujeres los que se ven un poco como Sí. siempre interferidos y que tiene que ver con las discusiones que se hablaban de si el aborto iba a ser legal en Argentina, de que se había ganado algo, en el fondo se estaba perdiendo, etcétera. Un poco quería que nos orientáramos a las lógicas de la crisis desde el cuerpo, como el cuerpo desde lo político, y que finalmente tú dices no separemos, sino que en el fondo todo nace desde esta materialidad fina, que es nuestro cuerpo, nuestra experiencia corporal a través de esta conciencia transitoria. Y si podemos hacer o jugar un poco con los matices de cómo tú estableces eso desde la disidencia o desde las mujeres en Argentina, a cómo lo ves en Chile y cómo crees que se une finalmente con lo que está pasando con la pandemia. Bueno, te voy a dar mi mirada personal. Yo estoy muy involucrada en Argentina en la militancia feminista desde el 2015, que con el Ni Una Menos, un feminismo que ya existía en Argentina, pero despreciado, porque recordemos que el feminismo siempre su condición normal es el desprecio. Ujú. O sea, ahora venimos de una ola de varios años que se renueva, latinoamericana, hermosa, maravillosa, pero es una ola porque al feminismo siempre lo están despreciando y siempre, digamos, hay un libro que sacaron unas colegas acá que se llama Cuando el feminismo era mala palabra, porque también hay algo como de que el feminismo se puso de moda. Y en realidad, bienvenida a la moda del feminismo, me parece la moda más interesante que vi en mi vida, si es que es una moda. Pero la cuestión del feminismo, bueno, a mí me tiene muy involucrada acá, me tiene involucrada con Chile, porque Chile también tuvo un momento feminista muy interesante, muy importante. Me acuerdo de unas colegas que allá sacaron un libro sobre el mayo feminista chileno. Y también me siento muy interpelada por la revuelta social chilena, porque todo lo que explotó en octubre del año pasado, en realidad es algo, yo hace 10 años que voy a Chile, porque tengo estos amigos hermosos que te conté, que han sido no solamente amistades, sino que han sido una parte muy importante de mi identidad y de mi búsqueda personal, y que no casualmente son amigos que me han mostrado qué difícil que es ser gay en Chile. Porque yo he estado en un supermercado en Providencia con un amigo mío y que el repositor, que el trabajador que está en el supermercado pase y diga, ya no hay hombres, o que insulte. Yo me acuerdo de eso y no fue hace mucho. O también volviendo de patronato, de bailar, mis amigos hermosos con su puti short y su ropa de yo soy lo que soy, no me importa nada, y autos que pasan y que gritan cosas y que insultan. Entonces, digo, eso lo conozco de primera mano, no me lo contaron, pero también conozco a través de la experiencia de ir a Chile, de mis amigos, y además también, por suerte, tengo colegas con los que estoy vinculados en la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso también. Conozco que lo que explotó es algo que se sabe hace mucho tiempo y estaba como silenciado. O sea, yo desde que voy a Chile hace 10 años que sé el problema de que las cuentas no se pueden pagar, el problema de cómo hambrean a los trabajadores, el problema de las discriminaciones, el conservadurismo, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay una relación, no quiero exagerar, no quiero simplificar, pero yo veo una relación muy fuerte entre la revuelta social
en Chile que se nutre de la revuelta de los estudiantes anteriormente por la gratuidad de la universidad, de la revuelta feminista que estaba vibrante todavía cuando surge la revuelta social con el salto de molinete de los estudiantes que desata una cosa que nadie se esperaba, pero que también nadie se sorprendió porque tenían las pelotas llenas, los ovarios llenos de estar tragándose toda la mierda neoliberal del modelo chileno, que es el modelo que quieren para todos, nosotros, y que el macrismo justamente por algo se llevaba también Macri con Piñera, ¿no? Yo creo que lo que conecta este aparecer del feminismo desde el 2015, desde Argentina y Latinoamérica, esta revuelta social, las demandas de los estudiantes, la oposición al macrismo y al neoliberalismo que se dio en Argentina, porque en Argentina quienes no votamos a Macri, quienes estamos en contra de Macri, tuvimos 4 años que fueron de una resistencia psicológica a lo que se estaba viviendo, que fue muy difícil y que a muchos amigos míos los mandó al ribotril y al psiquiatra. Yo lo que siento que acá aparece es una cosa que lo han escrito unas feministas que lo publicaron el año, entre el 2018 y el 2019, publicaron un manifiesto para vincular la idea de lo que estaba pasando con el feminismo con esta idea de que hay un 1% de la población mundial que tiene toda la riqueza y un 99% de la población mundial que es expropiada y explotada. Y lo que decían estas feministas es que este estadio del capitalismo que llamamos neoliberalismo y que se instala desde los años 70 en el mundo y particularmente en nuestros 2 países, Chile y Argentina, con las dictaduras, lo que hace, lo que está haciendo es canibalizar todo lo que es, lo que sostiene la vida pública, social de la población. Lo que se llama la reproducción social, la producción de las personas. Yo creo que la revuelta en Chile, lo que pedían los estudiantes sobre la gratuidad de la universidad, lo que piden las feministas, la disidencia, el mundo queer, el mundo no binario, lo que piden los movimientos que se resisten al neoliberalismo es vida más vivible, como dice Judith Butler, para más gente. Basta de que la vida se vuelva invivible y basta de expropiar los recursos que necesitamos para vivir, para hacer ganancias para unos pocos y que el resto se muera, que el resto se enferme, que el resto, porque con esta pandemia que estamos pasando, ¿quién se va a morir? Bueno, en parte sabemos que hay un grupo de riesgo, que son las personas mayores que con todas las gripes tienen un riesgo en particular. Pero acá la muerte va a estar marcada por la desigualdad, y la desigualdad no es un concepto, es una realidad que sufren los cuerpos. La sufren en la sexualidad, cuando hay sexualidades que se consideran normales y otras anormales, y son atacadas, despreciadas, o incluso criminalizadas. La sufre la gente que trabaja versus la gente que solamente hace ganancias y acapara el dinero. La sufren estudiantes y adolescentes que quieren. Yo creo que lo que ha pasado en Chile, me parece a mí, vos me podrás contar mejor, es que una generación que no fue adoctrinada con el miedo de la dictadura, como sucedió en Chile y en Argentina con quienes nacimos en la dictadura y un poquito más adelante, esa generación que no vivió todo eso, medio como que dijo, no sé por qué mierda siguen aguantando todo esto, mandemos todos a cagar y busquemos un mundo mejor. Y eso es una cosa que es muy interesante. En las marchas feministas, en las protestas que yo he visto en Chile, hay mucho baile, hay mucha performance, hay mucho arte, porque se quiere una mejor vida. Eso es lo que me parece a mí que une un poco las cosas, pero bueno, no sé qué pensás vos, Paolo. No, yo creo que tiene mucho sentido lo que evocas, en gran parte tiene que ver un poco con, especialmente con lo último que mencionaste, que tiene que ver con cuando 2 paradigmas se quiebran, y creo que hoy en día también nos encontramos un poco en eso, y por eso se hace también difícil, pienso yo, las lógicas propias de lo que dices tú hoy día con el encierro, con el distanciamiento social, con el aislamiento, que tenemos estos grupos que decimos que son los grupos de riesgo, pero también tenemos grupos en riesgo, digamos, como Sí. desde ya, ¿me entendís? Como acá por lo menos la problemática del cierre del país nos ha dado un aislamiento total, de asegurar que las personas puedan vivir como tranquilamente estos días. Al contrario, los despidos han sido por los miles, y vemos Sí. cómo los grupos con dinero se pasan la plata entre ellos y dicen como nos estabilizamos nosotros, y vemos como de aquí para abajo
sálvese quien pueda, y en el fondo la problemática surge porque hoy el cuerpo se ve aprisionado no solo desde el hecho de quedarse en su casa, sino que incluso el que está fuera en la calle trabajando también es prisionero propio Sí, de la distancia entre nosotros, y cómo tal vez esa era la única barrera que finalmente habíamos logrado unir y que era muy válida, que era como finalmente reunirnos como personas desde todas las formas que pudiésemos, desde nuestras diferencias, pero encontrar un punto en común, que sí, básicamente era querer derrocar todo este sistema que se ha establecido desde la fuerza, desde la dictadura, desde las violaciones sistemáticas, desde los abusos, podríamos sí, nombrar miles. Entonces siento que se restringe inevitablemente como a cómo hoy día entendemos como este espacio, y hoy día somos conscientes de que el cuerpo sí es un espacio de discusión, de disputa, pero hoy día nos pasa esto, ¿no? Como hoy día el cuerpo lo inevitablemente se pone en stand-by, estamos dentro de las casas, los que podemos, y por muchas razones, están los que no pueden porque tienen que seguir trabajando afuera, o porque de cajón se quedaron sin trabajo, y hoy día estamos con la problemática de personas que de verdad, hoy día ya en mayo, o sea, despedidas de abril, hay gente que hoy día ya no tiene dinero, eh, se tienen que unir nuevamente como los grupos, las juntas de vecinos, las agrupaciones sociales, hoy día como forjar un sí. poco, tenemos la gran problemática desde siempre, desde el área de la cultura acá en Chile, donde los fondos no existen realmente para los gestores de cultura, para los artistas, eso no existe, y lo que hay siempre son migajas que inevitablemente genera mucha más reacción en todo. O sea, hoy día yo creo que hoy día estamos mucho más convencidos de que lo que estábamos haciendo iba en el norte de mejorar las cosas o de buscar, no sé si mejorarlas en sí, sino que buscar formas finalmente, que es como, y me acerco mucho a lo que tú hablabas ahí al principio, que era como de ti, de buscar en todo tu viaje, en todo este descubrimiento, en toda esta lectura, en todo tu estudio, etcétera, no solo desde el estudio académico, sino como propio de la vida, como cómo establecerse. Y creo que hoy día tenemos esa posibilidad, y que también choca naturalmente también con que estamos sobreestimulados también de este hecho, ¿no? Como la Sí, sobreinformación, nos encontramos sí. con muchas cosas, chocamos. Entonces yo quería, ahora que me respondiendo un poco de eso, quería que pudiéramos tocar un poco, ya de cajón, un poco de lo que podemos rescatar de lo que ha escrito, como hablamos Pero el te otro digo, día. si me dejas, Pablo, te digo una sola cosita Sí, más en relación con el cuerpo y el aislamiento. obvio. Igual podríamos estar Lo quería tocar de nuevo, lo quería tocar de nuevo, pero dale, como continuemos no, digo, podemos estar 8 horas por mí y toda la madrugada, pero bueno, no sé quién más se va a quedar escuchándonos, pero con vos igual yo la paso bárbaro. Pero a mí me parece que hay como una cosa que voy a decir que es un poco graciosa, pero parece que este fuera un virus facho, porque es un virus que nos imposibilita lo que veníamos haciendo y es Ujú. encontrarnos en la calle todos aquellos, aquellas, aquelles que queremos que el mundo sea distinto y en el sentido de igualitario y en el sentido de justo, ¿no? Como que parece, yo la verdad que no creo teorías conspirativas, creo que además no vamos a enterarnos nunca si realmente está dando vuelta algo. Me parece que hay que pensar más el hecho de que estamos sobreexplotando la naturaleza y produciendo que estos virus pasen a nosotros. No sé, me gusta no hablar de lo que no sé, porque me parece que hay mucha gente que habla de lo que no sabe. Entonces, me quiero quedar en lo que sé, y lo que sé es que hay algo que perdimos, que es que yo el 8 de marzo pasado me fui a abrazar, no solamente con las compañeras con las que vamos a marchar todos los 8 de marzo en el paro internacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, sino que yo me abrazo con gente que no conozco, pero que es mi gente. Es la misma gente que estaba, yo tuve la fortuna total de estar el 31 de diciembre, cuando daban las 12 y pasábamos al 1 de enero de 2020 en la Plaza de la Dignidad, celebrando con toda esa gente. Esa gente es mi república, es una república que no es nacional, es una república cosmopolita de quienes queremos que la vida sea mejor, porque lo que te jode, que vos te das cuenta lo injusto que este mundo es, y te lo das cuenta con esta pandemia en particular, es que no estamos en una situación histórica en la cual no tenemos recursos económicos, tecnológicos y de salud para que todo el mundo coma, se eduque, tenga salud. Todo eso tendría que ser universal y garantizado para todo el mundo. Basta de pensamiento capitalista, neoliberal, moderno, pongámosle el nombre que queramos, de que cada uno tiene que resolvérselo solo, porque es mentira, porque nadie llega al mundo solo. Nadie, o sea, y ahí es donde el feminismo también te deja ver algo.
El feminismo te hace entender que venís de otro cuerpo y que para haber llegado a ser un sujeto viable en el mundo, alguien capaz de valerse por sí mismo, otros tuvieron que sostenerte antes. Entonces, siempre los otros están antes que yo, en el sentido de que les debo mi existencia, no solamente a mamá y a papá o al que me crió, sino a toda la red humana necesaria para sostener la vida. Esa red humana necesaria para sostener la vida, que hoy la vemos desnuda, porque todo lo que no es esencial, lo que no es trabajo esencial, tuvo que recluirse. ¿Qué es lo humano esencial? La salud, la alimentación, la comunicación, el transporte. Bueno, eso tiene que ser gratis para todo el mundo. Aquello con lo que no se puede vivir. No tiene que ser algo que vos te tenés que conseguir, porque ¿por qué le estamos pidiendo a la gente que se consiga las propias condiciones de supervivencia? Entonces, eso es una cosa que está muy enquistada. Hay mucha gente que es buena gente, porque no hay que pensar esto en términos morales. No es que hay buena gente y mala gente. Hay gente de todos somos algún grado de gris entre lo bueno y lo malo y en distintos aspectos. El punto es que hay mucha gente que está convencida de esto que es el adoctrinamiento ideológico capitalista occidental del esfuerzo individual, la empresa privada, la iniciativa propia. La ¿Y de dónde meritocracia. sale eso? Digamos, si vos no podés vivir, si vos no hubieras llegado a ser viable, si alguien no te abrazaba, hablando del cuerpo, la gente no necesita solamente un bebé, no necesita solamente que lo alimentes y que lo cuides de que no se golpee. Si un bebé no es abrazado por quien lo va a cuidar, se muere. Entonces, si necesitamos tanto de los otros cuerpos para existir, para sobrevivir, ¿por qué después llegamos a una adultez donde por la universidad, por los medios de comunicación, por la ideología dominante, por el gobierno, por lo que sea, se nos ocurre que, bueno, cada cual tiene que conseguirse las cosas con su propio trabajo? Me parece que es así como de clave todo lo que está mal. Yo no sé si quiero una gran revolución comunista, no sé, falló mucho eso, no sé cuál es la alternativa, pero lo que me parece es que hay una cosa que es obvia, tenemos recursos económicos para que nadie se muera de hambre y nadie se muera por un problema de salud, cosa que en Chile escuché 10 años, la anécdota de algún familiar o conocido que se muere porque no puede pagar para curarse. Eso es lo más inhumano. Eso es el mal absoluto y lo tenemos naturalizado. Y bueno, Chile es así, y bueno, Argentina es así, y bueno, el mundo es así. No sé, quería meter ese bocado porque justo venía lo que vos me decías. Me parece muy bien, de hecho, yo he reflexionado al respecto de eso y cuando tú me dices como de el virus facho, más que entenderlo como el virus facho, lo que sí entiendo es que esta particularidad que estamos atravesando, hecho histórico, como queremos llamarle, etcétera, ha sido vehiculizado o, digamos, Claro, instrumentalizado por los estados inevitablemente para cercar cosas. Acá todavía yo creo que todos podemos ponernos a discutir acá por qué se levantó el hecho de que salieran militares a la calle, por ejemplo. Se levantó un toque de queda desde la primera semana, pero no hicimos sí, cuarentenas totales, ¿cachai? Entonces sí, tengo en Vico en la calle ahora mismo, después de las 10 de la noche, por 90 días, sin excusa alguna. Y lo que primero que pasa cuando empezó todo esto, las primeras semanas, vemos que la zona cero, por ejemplo, en Santiago, se empezaron a limpiar, y se empezó a pintar, y se empezó a creer esta idea, inevitablemente, y propia de la articulación fascista, no podría decirlo de otra forma, de generar una idea de normalidad sí, constantemente, de esta sí, positividad tóxica que podríamos decir también, de que en realidad estamos todos bien y que hay que enfocar en eso, ¿verdad? Cuando en realidad nos damos cuenta respecto a las cifras de cómo se está enfermando la gente. Y el problema no es solo eso, o sea, si nos ponemos a hablar de esto, como decís tú, podríamos estar todo el rato, sí, pero también hemos visto, o sea, el alza, por ejemplo, de la violencia doméstica. Hablamos de cuántas muertes de mujeres en Argentina que han muerto durante todas estas semanas tal de cual. aislamiento. Hablamos de la problemática, de otras problemáticas de salud. Hablamos de las personas que tienen que ver el tema del dengue, que está muy, muy fuerte Sí, también. Está el tema de los tratamientos, de los otros tipos de tratamientos, oncológicos, gente que vive con VIH, etcétera. Entonces, los niños que se educan. Entonces, a la larga, como dices tú, tal vez el virus en sí, quién sabe cómo se fabricó. A rato he querido pensar, o he pensado, he dicho, ¿qué pasa si acá mismo como que surgió esto? Como si acá apagaron un billullo y dijeron, ¿sabéis qué? Sacamos un virus desde el otro lado del mundo y tráemelo para acá como sea. Y en el fondo no, en el fondo es que
esa articulación que tienen los estados capitalistas, o digamos, en este caso le digo estado capitalista porque está tan coercionado a través de la constitución que tenemos, o sea, está tan vinculado a través de lo que se generó durante la dictadura, lo que ha sido la constitución y que es la mayor lucha que tenemos hoy en día como, digamos, desde la revuelta social, que es como poder hacer una reformulación de nuestra constitución y cómo la constitución o sea, que todos, que es el mismo neoliberalismo el que se ve amparado en eso y hoy día lo vemos como en el choque de problemática donde se vuelven cosas como la salud o las rebajas parlamentarias como inconstitucionales y que Sí. básicamente no hace sentido y que como dices tú, los recursos están y siempre han estado. El problema está que la administración que ha estado para hacer los recursos quiere que estas diferencias, esta desigualdad exista. Y esa es la problemática hoy día que atravesamos y que inevitablemente, como no solo como te lo digo con el tema del COVID-19, sino como transversalmente y cómo los distintos cuerpos también atraviesan este aislamiento. Entonces, ahora, dicho Sí. eso, dime tú lo que me quieres decir. No, 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 Algo- porque puedo estar 3 horas hablando, así que no, decime vos. No, quería como que siguiéramos con eso, que básicamente era seguir con la técnica del cuerpo, pero que lo llevemos básicamente un poco como a esta discusión respecto de el aislamiento y también desde el erotismo. Creo que es súper propio que lo hablemos porque en el fondo siento que también hay una privación o hay un nuevo entendimiento de la lógica erótica. Creo que también en la revuelta social misma, esa fuerza, ese empuje también ese encuentro de los cuerpos también tiene que ver un poco con ese diálogo o ese nuevo diálogo, nuevas formas como de entender el roce, la mirada, el encuentro, el grito, y cómo eso se apaga en esta pandemia y cómo hoy los cuerpos se ven también recluidos como en ese encuentro propio que también es sanador, que también es vinculador, que también no solamente tiene que ver, digamos, netamente con el acto sexual en sí, sino que como con el encuentro propio de la sanidad de los cuerpos, de la lectura entre nosotros y cómo atraviesa eso en todos los planos, desde lo político, lo biológico, lo filosófico. Yo creo que me digas tú más o menos cómo visibilizas hoy y muy de la mano con lo que es el derecho a florecer, que el Mm. poema, si podemos hablar un poco de eso, si nos puede contar un poco cómo nace esto y finalmente lo que explica, cómo esto se encuentra con esa temática y que tiene que ver muy bien en la particularidad que es tuya, pero también en una generalidad, como mujer, como hermana, como mencionas, como niña, etcétera. Si podemos dialogar un poco de eso ahora. Bueno, mira, un poco, por suerte, como que seguimos en el hilo de las mismas cuestiones porque creo que están todas muy entrelazadas. Yo escribí El derecho a florecer en Santiago de Chile en enero de este año. Por eso el texto junta todas estas cuestiones que vengo pensando y viviendo entre la revuelta social chilena, la resistencia al neoliberalismo en todo nuestro continente, la cuestión de la nueva ola feminista, disidente. Eh, a ver, el derecho a florecer intenta un poco plantear que lo que se está buscando en estas revueltas no es imponer un nuevo orden donde cambiemos de mando la opresión. O sea, ni la revuelta social chilena tal como yo la veo en la gente que conozco convencida de que no se puede seguir viviendo con esta digamos, este delirio neoliberal chileno de sueldos de tercer mundo y servicio y costo de servicios de primero, o con esa concentración obscena de la pobreza que hay en Chile, como en Argentina también, porque digo, estamos hablando de los dos países que tienen sus diferencias y sus particularidades, pero que siguen ciertas lógicas en algunas cosas parecidas. Eh, la revuelta social en Chile y la revuelta feminista en Argentina, lo que plantean es que la vida no puede ser subsistencia. No puede ser que se reduzca el concepto de vida a que hay que subsistir como sea. Eso que ya lo vienen diciendo en la calle, la revuelta, las feministas, etcétera, implica que estas resistencias, estas movilizaciones, estas protestas, están pidiendo un concepto más rico de vida. Un concepto justamente que haga que los cuerpos puedan disfrutarse más. Porque si vos te tenés que pasar toda una vida
preocupado simplemente por poder comer, cuando sobran los alimentos en el mundo, cuando hay restaurantes que tiran comida todo el tiempo. Eso es lo que, digamos, es el punto. No se trata de agarrar a los que gobiernan, pasarlos a cuchillo y poner a otros que gobiernen. Se trata de decir, che, ¿por qué no nos ponemos? Bueno, por lo menos para mí no, yo, viste, por ahí me reivindico más pacifista, o por lo menos lo mío va por otro lado. Lo que digo es que hay un cambio de mentalidad que hay que pedir, y un cambio de mentalidad que me parece que vuelve a lo mismo. Somos cuerpos, tenemos un tiempo muy limitado en este mundo, y todo lo que es ser un cuerpo es ser una capacidad de desarrollo que puede ser algo muy variable y muy distinto. Algo muy lindo que yo aprendí del feminismo. Yo no quiero decir que el feminismo hable de todo para todo, pero a mí el feminismo me cambió mucho la cabeza en un montón de cosas, así que recomiendo al feminismo y la militancia LGBT, la disidencia, la mirada queer. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo que para controlar a los grupos humanos se establecen casillas muy asfixiantes de cuáles son las posibilidades legítimas en el mundo para moverse, para hablar, para hacer. Y la realidad es que si la humanidad es algo, es una variación hermosa, una diversidad de posibilidades del cuerpo, de lo que yo puedo hacer con el cuerpo como trabajo, como arte, como pensamiento, como escritura, como sexualidad. Y para mí todo eso es un concepto de erotismo. Para mí el erotismo tiene que ver con la vida que quiere salir, que quiere hacer, que quiere mover, con el deseo, con la búsqueda. Y tendríamos que tener la chance de que el mundo tenga que ver con que la gente descubra su deseo y lo siga, que la gente cambie de deseos, que no se me obligue a mí que porque me dijeron que tenía que ser mujer, me tenga que quedar en un cierto rol psíquico, un rol social, un rol sexual. Toda la injerencia de la vida social compartida en cómo hay que vincularse los cuerpos, eso tendría que ser un terreno libre. Y me parece que si hay algo que es interesante, que haya un festival de arte erótico, me parece que la idea de arte y la idea de erotismo se comunican de una manera muy, muy maravillosa, porque el arte es eso, el arte es esas búsquedas de lo que no es necesario en el sentido de las necesidades básicas, sino lo que es necesario en el sentido de la existencia, de pensarse a sí mismo, de representarse, de simbolizar, de hacer una performance, de escribir. Me parece que toda esa cuestión es una cuestión que es lo nuclear de la vida humana. No es algo para hacer cuando tenés un tiempo. Y me parece que ahora, yo creo que ahora estamos en un momento donde el erotismo está complicado. ¿Por qué está complicado? Porque el erotismo, que lo asociamos medio rápidamente con el cuerpo como la sexualidad, también tiene que ver con el cuerpo como expansión, como deseo, y me parece que tenemos como los deseos aprisionados un poco. Primero porque a todo el mundo se le suspendió el proyecto de vida que tenía en el 2020. O sea, las cosas que todos pensamos cuando levantábamos la copa, que íbamos a hacer, como por ejemplo en Chile, la nueva constitución, votar el sí de la nueva constitución, u otras cosas a nivel personal, todo eso está como detenido. Y en algún sentido hay un aspecto del aislamiento que tiene que ver con el cuidado mutuo. O sea, yo me quedo encerrada en mi casa para no ir a propagar el virus, para que no se muera gente por culpa mía de propagarlo, no solo para no enfermarme. Pero me parece que esto de que de repente se cortaron los contactos humanos, tanto los primarios, los íntimos, como los que están siempre abiertos cuando uno sale a la calle a conocer gente, me parece que es una cosa que pone el erotismo en un lugar muy desafiado, y que también hay que tratar de darse cuenta que, bueno, a veces también el erotismo está limitado. O sea, limitado no porque tenga que estarlo, sino porque, qué sé yo, de repente la muerte nos circula de una manera, la enfermedad nos circula de una manera, que bueno, eso es un desafío para la expansión y para el desarrollo del erotismo. Me parece que lo que claramente sucede en este momento, o lo que yo te diría que pienso en relación con lo que ustedes están haciendo, y por eso me parece excelente el proyecto de la bitácora, es que hemos perdido una parte muy importante del mundo corporal. Y queremos creer que va a ser momentáneo, aunque va a ser bastante largo, no va a ser corto esto,
Y por otro lado, tenemos miedo de que cuando se la pueda recobrar, estos poderes que están siempre reacomodándose a su favor las cosas, nos la vayan a dejar reducida. Creo que ahí se viene una cuestión para pensar. Yo voy a estar siempre a favor de las normas de higiene para que la gente esté sana, para que la gente sea cuidada, para que colectivamente cuidemos la salud de nuestra población. Pero los poderes siempre usan lo que hay, sea bueno o malo, a favor de volver a controlarnos más. Entonces, claramente, por eso el texto también del anarquismo carnal va por ese lado, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto saldremos a un mundo donde vamos a mirar con mucha desconfianza a los demás? O sea, yo soy mujer y cuando camino por la calle no camino tranquila. La verdad, ser mujer, una de las maneras de entender qué es un cuerpo feminizado en este mundo es que no caminás tranquila por la calle porque siempre te puede pasar algo, porque siempre te pueden acosar, etcétera. Pero, por otro lado, a mí me encanta conocer todo el tiempo gente nueva y extraña, un poco volviendo al principio de nuestra charla. Así los conocí a ustedes. Me metí en un cuarto con extraños que me iban a toquetear y fue una experiencia maravillosa y salí feliz de haberme dejado tocar por gente extraña que no sé ni quién era y me enteré después quién era. Ese contacto curioso, deseante, de búsqueda con el extraño, va a ser una cosa que va a estar muy atacada. O sea, no solamente el tema de con quién nos vamos a poder ver o no de la gente que queremos, sino que para mí una de las partes más importantes del mundo es todos los extraños que se volvieron mis amigos. Entonces, salir a la calle, ya por ejemplo, me encanta salir con la boca pintada de rojo, ya el barbijo me caga el salir con la boca pintada de rojo, por ejemplo, pero digo, todas esas pequeñas cosas que vamos a tener que momentáneamente restringir, incluso en términos de cómo salgo a mostrarme a la calle, cómo salgo a buscar o a conocer gente, tenemos que tener cuidado de cuánto de eso se va a querer sostener, porque convenga, porque en la medida en que tengamos miedo de los demás y de los extraños, bueno, en parte vamos a dejar de juntarnos y hacer masa social crítica y masa de protesta, ¿no? Sí, definitivamente. Yo siento que desde esa idea se forja un poco, y como lo menciona alguien por ahí, como se instaura inevitablemente el miedo a los cuerpos y que va muy de la Sí. mano, como lo mencionábamos antes, a cómo los cuerpos se estaban uniendo y al parecer ahí es donde se genera una gran fuerza a ser un poco detenida y que tal vez, curiosamente, tal vez los avances tecnológicos hacían pensar que eso no se iba a dar, que esos diálogos iban a empezar a... Y hoy día creo que también, y como lo leía un tiempo atrás, eh, por parte como este conjunto de teoría, o sea, de discusiones y de ensayos que salieron de Sopa de Wuhan, no sé, lo leíste, Leí donde algo, sí. Preciado salía hablando también, sí, yo pensé que estaban Sí. todos un poco adelantados hablándolo, porque en realidad parece que este tema va de un día al otro también, como que nos damos cuenta que a medida que va avanzando va cambiando también la lógica. Entonces, políticamente, lo que instala un poco esta pandemia es mucho más fuerte incluso tal vez que la misma lógica propiamente tal de la problemática de salud, digamos. Manteniéndonos en el tema un poco del erotismo y de los cuerpos y todo eso, para volver un poco más laxa también y porque Sí. estamos relativamente prontos a cerrar nuestra entrevista, quería como preguntarte un poco dos cosas. Tu proyección respecto de esto en cuanto a la corporalidad, respecto de esta revolución de los cuerpos, que es como que pasamos de cálido a frío muy rápido, y también si tú apuestas un poco también a que más que quedarnos en suspensión y ver qué va a pasar futuramente con este diálogo, con esta corporalidad, con esta exudación del cuerpo, desde el erotismo, desde la idea de vivir o del deseo de vivir y no la mera vida, no solamente el hecho de sobrevivir, como sustentarse, como agarrándose de lo que uno pueda, porque en el fondo no es vivir realmente eso, o creo yo, Ujú. por lo menos yo no me sentiría tranquilo que en el fondo estuviera en un supuesto constante de solo trabajar, pero también hoy en día también la discusión está como en que hay gente que sí hace eso y sigue viviendo. Entonces, Mm. la primera pregunta, la primera de las dos preguntas es un poco, ¿qué cambios y desafíos crees que se establecen post pandemia respecto de esto, desde la idea, desde el cuerpo, o cómo a ti te gustaría que surgiese y si quieres también aventurarte, cómo crees que va a pasar? Y si tú apuestas también en vez de estar en este hiatus de espera respecto de eso, si
es mejor integrarnos, por ejemplo, desde las plataformas digitales? ¿O tú crees que no es lo mismo? ¿Tú crees que varía? ¿Crees que cómo ves esa construcción? Porque hoy día lo vemos realmente. Hoy día estamos viendo cómo las personas, nosotros también por FAI, creo que es una propuesta propia de nosotros también, que es establecer el diálogo corporal desde lo digital, desde esta integración nueva, desde esta nueva plataforma de realidad que ya es menos virtual que incluso la realidad misma que estábamos estableciendo. No sé qué piensas tú desde esas dos preguntas y pues, si me Sí. la respondes de una después de la otra. Bueno, pero empiezo por la segunda. Ya, dale. Empiezo por la segunda. A mí me parece que, eh, y un poco en relación con el texto Sopa de Wuhan, que lo leí en parte, mirá que yo vengo de la filosofía, soy alguien que ha leído mucho la obra de Butler, la conozco personalmente, creo que es la que más piola, las cosas más piolas que ha escrito, porque son cosas muy concretas. Lo primero que escribió fue contra Trump y el intento de comprar la vacuna para Estados Unidos exclusivamente, así que menos cuestión. A mí me parece, a ver, lo voy a decir de esta manera. Voy a dejarlo del pronóstico y lo que se viene y los cambios un poquito en pausa y te digo primero esto. El cuerpo es muchas cosas. O sea, vos y yo ahora nos estamos viendo, nos estamos escuchando, hay gente que se suma y que nos está escuchando, que bueno, le agradecemos y ojalá que lo que estamos No, charlando, besito a sí, le mandamos muchos besos y ojalá que esto les haga pensar, ojalá que nos contacten con cosas para pensar juntos. Un poco estamos haciendo momentáneamente una comunidad en este momento, estamos un poquito reuniéndonos en alguna plaza virtual en este momento. Entonces, no hemos perdido todo. O sea, el cuerpo es muchas cosas y también es la mirada y también es la palabra, el oído, la escucha, la emoción que se siente, el entusiasmo. Entonces, nosotros estamos teniendo una experiencia corporal. No estamos teniendo un contacto carne a carne, piel a piel, que sería genial que además lo pudiéramos tener, pero tenemos una experiencia corporal de algún tipo en este momento, porque somos dos personas que están conociéndose, porque vos y yo nos empezamos a conocer hace poco y a través de otra gente y con cosas que nos preocupan y vos pensás por el arte y yo pienso por la filosofía y los dos pensamos todo políticamente. Entonces, acá hay algo que es mundo humano, que es interlocución, que es socialidad, que es pensar y actuar juntos, aunque sea con esta tecnología que si no la tuviéramos sería una mierda. Imagínate que no tuviéramos esto para hacer o poder, porque, digamos, antes estaba el teléfono y hubo mucho tiempo que uno no sabía que uno podía hablar con otro sin verse y eso también era una comunicación, como también antes la gente se comunicaba por carta y la carta era algo que el otro tocó y escribió, me llega hoy a mí, entonces toco al otro a través de la carta. Entonces digo, el contacto humano, y esto es parte de la cuestión también del erotismo en algún punto, tiene muchas formas, no tiene solamente la forma de estar afuera, en la calle, el cuerpo y el contacto de la parte del tacto de nuestros sentidos. Acá hay sentidos en juego y está en juego todo lo que el cuerpo siente cuando habla, cuando piensa, cuando se interesa, cuando se conecta con otro. En ese sentido, me parece que tenemos que acordarnos de esto, que nosotros estamos físicamente aislados y hay una dimensión de nuestra vida corporal que está limitada momentáneamente y amenazada tanto por la situación de la salud como por la situación futura en términos de qué se va a hacer con esto, pero acá hay cuerpo. Esto que estamos haciendo no es sin cuerpo. Por algo nos estamos viendo, por algo nos estamos escuchando. Entonces, en ese sentido, también no creer que todo lo hemos perdido, porque no hemos perdido el deseo de comunicarnos con los demás, que es un deseo fundamental de vivir. Eso dicho por un lado, que no significa que estoy dispuesta a quedarme en un mundo que se reduce a esto. La verdad, quiero carne, quiero piel, quiero todos mis sentidos, quiero el sol en la cara, en una plaza, en la calle, caminando con gente, quiero una protesta, quiero otro 8 de marzo, quiero ir de nuevo a la Plaza de la Dignidad. Todo eso lo quiero, pero eso está on hold, eso está en pausa por esta situación que excede todo, pero no está en pausa el deseo político en el sentido del deseo de la vida en común, elegida y pensada entre todos. Entonces digo, ¿cómo para un poco matizar hasta qué punto el aislamiento es total? La verdad es que total no es, porque aislamiento total sería cero contacto, y esto es un modo de contacto, y creo que si hay algo para hacer mientras tanto, y si hay algo para hacer por ahora, es explotar,
nutrirnos, aprovechar, ser incluso creativos con esta forma de contacto que ahora tenemos, que es una parte de todo lo que teníamos antes. De hecho, mucha gente está más en contacto ahora con gente que antes, porque por ahí antes era más personas que estaban como más aisladas, más en otra, y ahora que se les quitó la posibilidad de aislarse y están obligados, quieren estar con otros o se dan cuenta que quieren a otros. Eso como una nota más que positiva, una nota de decir, bueno, a veces lo que las crisis o lo que la vida es con lo que hay hacer lo mejor que podemos. Y bueno, para mí esto es el mejor plan que yo podía tener hoy a la noche, y me parece que es un plan que se engancha con los planes míos de antes, de mi vida de antes, de relación con gente, de lo político, etcétera. En relación con los pronósticos, mira, hay que saber callarse la boca y hay que saber no decir solo porque hay que decir. Yo creo que un poco algo que está pasando con, viste que nosotros estamos padeciendo una pandemia, pero también estamos padeciendo una infodemia, es decir, una especie de epidemia de información. Pasó que, ahí está María Inés, pasó que al parecer tiene solamente un límite de tiempo para comunicarse, como para mantener los en vivos. Fue Ahí. Piñera, fue Piñera. No, pasa que yo acabo de descubrirlo, no tenía idea, pero al parecer el en vivo tiene un límite, ahí dice alguien, Chris Alten, dice el en vivo tiene un límite de 1 hora, llevamos más de 1 hora Ese es mi conversando. amigo, ese es mi Cris, muah, mi Cris hermoso. Entonces, retomemos de lo que estábamos hablando nuevamente, que Estaba, era... me acuerdo perfecto lo que te estaba diciendo en relación con la cuestión de pronóstico. Lo que te quería decir es que, la verdad, yo creo que yo no tengo un pronóstico que valga la pena comunicar con autoridad. Eso es lo primero que voy a decir. Me parece que tengo preocupaciones que son otra cosa, digamos, un poco con el chiste este que yo hacía al principio de el virus facho, porque el virus nos impide ir a la calle a manifestarnos y a protestar, que es lo que veníamos haciendo muchos, muchas y muchos en relación con varias causas sociales. Bueno, y te estaba hablando, ahí me dice Bea, me dice que estaba hablando también de la cuestión de la infodemia, pero lo que digo es lo siguiente, justamente, no quiero hacer un pronóstico, porque la verdad no tengo claro un pronóstico, tengo un claro muchos temores, como por ejemplo que sabemos históricamente que el capitalismo cuando hace crisis las resuelve a favor de mayor opresión y mayor instalación del capitalismo. Entonces, no sé si creo que esta es la crisis que nos va a llevar a revelarse el mundo nuevo, ojalá que sí, pero no lo sé. Me preocupa cuántas de las medidas necesarias ahora de restricción de la libertad de movimiento, cuánto del control social sobre los cuerpos, su salud, su temperatura, su edad, sus condiciones, vía una fase digital del control, cuánto de esto va a permanecer como legitimado para futuras crisis ahí por venir. Siempre la idea de la crisis, un poco como lo dice Naomi Klein, es usada para un poco volver a forzar controles sobre la población y que la población admita esos controles porque nos tienen que cuidar de algún temor. Yo decía esto también de lo de la infodemia, ¿no? O sea, estamos bombardeados de información, y información, en realidad un mal uso de la palabra información, porque muchas cosas no solamente no son información, porque no es algo objetivo, real o comprobable de lo que sucede en el mundo, sino que son versiones de las versiones de las versiones, que vamos de las teorías conspirativas a donde está por salir la vacuna, y a si fue China contra Estados Unidos o Estados Unidos contra China, y cómo los propios gobiernos nacionales también utilizan la información. Acá en Argentina, por ejemplo, también ya la oposición al gobierno de Alberto Fernández, que estaba comportándose pseudo adecuadamente, de una manera, digamos, como consensuada y armónica para llevar adelante en todas las provincias de la Argentina buenas medidas de cuarentena total, ahora ya están empezando a armar quilombo contra Alberto Fernández, porque resulta que como Alberto Fernández acaba de asumir, y como las medidas buenas en el sentido de fuertes, extremas, de privilegio de la situación de salud y de vida de la gente,
han sido bien recibidas por la población como lo que había que hacer, le ha subido mucho la popularidad, la imagen pública, entonces lo quieren hacer mierda ahora, y están viendo por todos lados cómo hacerlo mierda. Entonces, y los empresarios, ¿no? Que están siempre ahí, que no tienen país, no tienen religión, no tienen ideología. La ideología la que tienen es la del dinero y la de la ganancia, y nada de bancar a los empleados con la fortuna que tienen un tiempo para que estén sanos, no, los quieren sacar a las calles, les quieren bajar los sueldos, qué sé yo. Lo que digo es lo siguiente, me preocupa cuánto, no tengo un pronóstico, me preocupa cuánto de todo lo que hemos aceptado como un necesario rol de control de la vida social para evitar la epidemia puede ser aprovechado y quedarse. Eso me preocupa. Me preocupa que cuando esto pase vamos a seguir aceptando que a los médicos y médicas, al personal de salud, a todo lo que tiene que ver con el orden de la vida colectiva, pública, las jubilaciones, todo eso, lo que ustedes llaman también las pensiones, que todo eso va a volver a significar nada, en el sentido de que se van a volver a cagar en todo eso. Yo pienso, lo mínimo que tiene que suceder después de una pandemia es que toda la gente que trabajó como personal de la salud tiene que tener el doble de sueldo y unas vacaciones de 2 meses, por lo menos, porque están viviendo algo que es insoportable y lo están haciendo porque tienen un compromiso real. Entonces digo, no tengo pronóstico porque me parece irresponsable, no quiero ser parte de la infodemia, quiero ser parte del pensamiento crítico y de los mecanismos de supervivencia ahora, psicológica, social. Quiero sí señalar que, bueno, la gente que protesta en Chile, la gente que ha protestado en Francia, la gente que ha protestado en Hong Kong, la gente que viene protestando contra el neoliberalismo en todo el mundo, ya sea por lo social, por lo económico, desde el feminismo, de la disidencia, toda esta gente viene diciendo, che, no tenemos buena vida para todo el mundo, basta de pensar que hay una parte de la población que es descartable. ¿Por qué no hacemos un mundo donde no haya poblaciones descartables? Y eso que lo sabemos, que lo tenemos claro, que hoy lo tenemos clarísimo, esta idea de que la salud tiene que ser lo prioritario, probablemente cuando pase la urgencia de todo esto, volvamos a lo mismo, y ahí, ¿de quién será la responsabilidad? Un poco de todos y un poco de algunos en particular que son los mismos de siempre. Entonces, yo creo que lo que por ahí está bueno hacer para redondear lo que me preguntabas, igual yo no tengo ningún apuro, así que si querés seguimos charlando, pero yo creo que lo que podemos Estamos hacer... todos escuchándote, estamos todos escuchándote. Yo creo que lo que podemos hacer un poco es esto, que es utilizar el cuerpo que todavía sí está disponible a nuestra libertad, el que puede conectarse, el que puede hablar, el que puede escuchar, el que puede intercambiar ideas. Yo creo que esto que estamos haciendo está bueno, conectarnos y pensar cosas y ver distintos puntos de vista y pensar, prepararnos para el horizonte que se viene, preparándonos, asumiendo una responsabilidad política para con los demás y para con la realidad que nos toca, desde el lugar que nos toca. Qué sé yo soy docente en la universidad y estoy dando clases virtuales. Yo las clases virtuales las doy con toda la pasión y el compromiso que las doy siempre, pero arranco la clase preguntándole a mis alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo la están llevando? Nada de naturalizar tampoco esto tan como que volvimos a la normalidad. No, no volvimos a ninguna normalidad. Entonces creo que hay algo ahí, creo que hay algo de que, bueno, nos habrán quitado, por razones que creemos que son válidas, la movilidad y el salir a la calle, pero no nos han quitado la posibilidad de conectarnos, de pensar, de hablar, de escribir, de filmarnos, de subir fotos, de comunicarnos. Creo que todavía eso está. Y creo que hay que quizá proteger en los canales de comunicación que también están siendo atacados por esto que llamamos infodemia, y por mucho operar, cómo opera el algoritmo de Facebook, cómo nos profilean con lo que hacemos. Creo que hay que cuidar la posibilidad, la estrategia, la herramienta de la comunicación, de los usos de la comunicación para intereses que no son los nuestros. Yo creo que ahí hay algo para hacer, limitado, pero también creo que a veces la gente tendría que pensar menos en grandes acciones que no sabe quién la va a hacer. ¿Viste? Cuando se dice el Estado tendría que hacer, la sociedad tendría que hacer, bueno, es una manera de decir que lo hagan los demás, y pensar qué es lo que puede hacer uno. Por ejemplo, si estás en tu casa, si tenés laburo, si tenés dinero, doná plata a los lugares donde falta dinero en este momento, los comedores, los barrios, lo que ustedes llaman las poblaciones, acá se llaman las villas.
las agrupaciones que protegen a las personas trans, a las personas travestis, a las trabajadoras sexuales. Digo, hay cosas para hacer que uno puede asumir colectivamente y dentro de sus posibilidades. El que no tiene dinero para dar, por ahí lo que tiene para hacer es escribir algo, pensar algo. Bueno, todos podemos hacer algo de algún lugar y me parece que un poco redefinir eso dentro de... Se nos acotó el rango de acción. No estamos prisioneros. Y en un rango de acción, que es lo único que hay en la vida siempre hay un rango de acción, no somos ni plenamente libres ni plenamente determinados. En ese rango de acción, bueno, este es el que nos toca ahora. ¿Qué hay para hacer? Pensar y pensar una manera de que esta pandemia no nos asuste respecto de las búsquedas de mundos mejores después de la pandemia, me parece que es algo que vale la pena. Ujú, perfecto, me parece muy bien y muy, como mencionabas tú, acotado y en el fondo creo que hoy día, o en el principio, como te mencionaba adelante, hay una, también en el pensamiento un poco, en las reflexiones que hemos estado teniendo todos, también hay como un estímulo y también yo como lo llevo un poco a la idea capitalista, ahí podemos como diferir que tiene que ver un poco con esta ansiedad, un poco por visualizar lo que va a pasar, y creo que tiene esa angustia constante de decir qué va a pasar y hacernos poco cargo de lo que nos está pasando ahora y un poco mirar a nuestro alrededor y conciliar que también, si bien nosotros estamos viviendo una situación de repente un poco más privilegiada que la del resto, generar ideas de cooperación, y que creo que ese era el punto principal de todo lo que estábamos tratando de forjar a través de estas distintas manifestaciones, desde la idea de colectivizarnos a través de por desear una mejor lógica de Estado, o en el fondo porque también hay otras pandemias y que a mí me gusta capturarlo así, o sea, hay otras pandemias o hay otros cuerpos que han vivido en pandemia. La idea del miedo en la calle no solamente se limita a enfermarme, también me di vuelta. También tiene que ver con la idea de el miedo a vivir porque tajantemente me pueden violar, o sea, y eso Sí, lo hemos vivido ahora, por ejemplo, me acuerdo hace poco leí un poco de eso, acá pasó eso, que una mujer salió a pasear a sus perros y terminó siendo violada, entonces cuando supuestamente el resguardo está en las calles, donde están las policías, y en el fondo también sabemos que las policías o las Fuerzas Armadas también tienen muchísimo, un campo pero abiertísimo en el que decimos como, entonces, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde sí, estaba la seguridad antes cuando no estaba este problema? Y va a sí. estar, o sea, una vez que superemos esta pandemia de salud, ¿vamos a superar otras pandemias? ¿Es eso a lo que deberíamos apuntar constantemente? O en el fondo, con esto solamente vemos que eh, incluso las fuerzas estatales, los poderes fácticos establecen que ese tipo de pandemias no las vamos o no hay un interés realmente porque eso varíe, ¿no? Como la misma idea de las personas de salud y de que, claro, uno dice el compromiso de la gente de salud, de que cuando empezaron a estudiar sus carreras, los enfermeros, los kinesiólogos, los médicos, etcétera, las médicas, Sí, pero también hay un punto que hay que entender y que también siento que también tiene que ver con esta idea como capital de decir como tú tomaste este camino y tienes que hacerte muy responsable, pero no, la verdad es que deberíamos hoy, ojalá tuviéramos la posibilidad todos de enfocarnos y también de ayudar a estas personas y ahí es cuando hay ese roce, ¿no? Como la idea de que seguimos saliendo a la calle, siguiendo nuestras vidas y hay gente en el hospital tratando de salvar a 20 pacientes y que se les va muriendo muy rápido. Y era como lo que pasó un poco en Europa, ¿no? Como los médicos y las enfermeras decían que se les moría muchas personas al día y que ya era a nivel como psicológico y todo eso. Y obviamente esas son cosas que no son de mañana, están pasando hoy, como la violencia hoy día doméstica sí, exalterada está pasando hoy con los niños en general, como y cómo vemos que también todas estas concepciones que habíamos establecido de la vida misma, como la idea de familia, ¿no? Pero la idea de familia había estado sostenido constantemente con la idea de que los papás salían de la casa, los niños estaban en la casa después del colegio y otros que no, hay muchos niños que van después como del colegio se van a otro lugar a que los cuiden y hoy día nos encerramos y hacemos este diálogo desde que pensábamos que estaba bien o que siempre o lo conciliamos y no, que en el fondo siempre hemos vivido en una postergación porque el sistema nos hace postergarnos, nos hace visibilizar como que en el futuro está lo prometedor o lo que nos va finalmente a salvar y poco nada nos hacemos cargo realmente de las problemáticas que se nos generan hoy. Yo mira, tenía... no, no, pero decime. No, no, dale, dale. No.
No, a ver, un poco, en parte de, vos estás hablando, bueno, hay varias cosas se me ocurren, pero te digo una para ser clara. Lo que el aislamiento necesario para controlar la pandemia revela es una cosa de la que también habla mucho el feminismo, que es la relevancia de las tareas de cuidado. Ujú. Las tareas de cuidado son todas las tareas que en el relatito, digamos, cultural básico que se nos mete en la cabeza, hace la mamá por amor. La mamá por amor te da de comer, la mamá por amor te limpia el culo, la mamá por amor te lleva a la cama y te cuenta un cuento, la mamá por amor te lava la ropa, la mamá por amor te seca la ropa, la mamá por amor hace las compras, la mamá por amor, por amor. Y el feminismo dice, eso que llaman amor es trabajo no pago. Más allá de la cuestión de si las tareas de cuidado son o no son trabajo productivo, que bueno, de hecho, si cuando una madre no lo puede hacer hay que pagarle a alguien para que lo haga, no sé por qué la madre lo tiene que hacer gratis. Bueno, el Claro. feminismo te puede explicar mucho de eso. Pero hay una cosa que es importante entender, que las tareas de cuidado, cuidar a otros porque lo necesitan en la edad que tengan y en la situación que sea, ya sea porque son infantes, ya sea porque están enfermos, ya sea porque están viejitos, ya sea porque tienen algún tipo de capacidad diferente para la cual esta sociedad no está preparada para permitirles funcionar en el mundo con independencia, todo lo que sea, esas tareas de cuidado están menospreciadas en nuestra cultura patriarcal, porque como el padre no las hace, entonces esto es algo que, bueno, lo hacen las mujeres, cosa de las mujeres, la ama de casa, eso que es menor, 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 menor. Lo menor, menor, menor es lo que sostiene la vida. Volvemos al mismo punto y por eso estamos hablando de erotismo y por eso estamos hablando de cuerpo y por eso estamos teniendo esta conversación. La vida requiere cuidado, requiere el cuidado de otro. Yo no estaría acá y no tendría todos estos libros muy lindos que tengo atrás si mis padres no se hubieran roto el lomo para mandarme a mí a la universidad y para permitirme hacer 14 años de formación entre la licenciatura y el doctorado, donde la comida estaba lista y preparada, donde mi ropa estaba planchada, donde yo llegaba y lo único que tenía que hacer es estudiar. Y uno cuando es chico, bueno, hay distintas realidades, no todos tenemos la misma familia, eso también hay que decirlo, pero alguien te cuidó. Saquemos la idea de familia, más allá de que habría que reivindicar modos de familia que no son los modos de familia convencionales, porque la familia no es solo heterosexual, la familia no es solo no es solamente de varias padres, es monoparental, es homoparental, hay muchos modos de familia, porque familia es la gente que se quiere, se cuida y vive junta, y hay muchos modos de vivir en común que tendrían que tener la misma legitimidad que otros modos que son los que se consideran los normales o los legítimos y que son fuente de mierda porque la mayor cantidad de los abusos y la mayor cantidad de violencia de género sucede en la familia nuclear tal como la conocemos. Pero lo que quiero decir es que, independientemente de esta cuestión que la toca y que también la podemos pensar, no hay vida para esto que somos, que no es una mente que divaga por el mundo, sino un cuerpo muy precario, que puede venir un virus y matarlo, que puede venir un accidente y matarlo, que puede venir una situación, estresarlo y dejarlo en un estado psiquiátrico difícil. Este cuerpo tan precario y por otro lado, que es aquello los que nos permite vivir en un mundo y es ese cuerpo que nos permite disfrutar cuando cogemos con la persona que amamos, que nos permite abrazar a nuestros amigos, que nos permite cantar una canción, que nos permite protestar en una marcha, nos permite bailar. Este cuerpo que es poder y es precariedad, este cuerpo no existe como individuo porque no vino al mundo autofabricado de la nada, no nos tiraron de una, como la idea de la cigüeña es maravillosa, ¿viste? Venís de la nada misma, no, venís de cuerpos que se amaron o que se cogieron o que pasó lo que pasó y apareciste, o sea, cuerpo que viene de cuerpo, materia que viene de materia muy precaria y que no puede vivir si no estamos con otros que nos sostienen materialmente, económicamente, simbólicamente. Si alguien no me enseña el lenguaje, yo no puedo hablar. Y que nos sostienen afectivamente, la gente que nos cuida, que nos ama. Entonces, todas estas cuestiones no pueden ser menores en la vida social. La salud, que es el cuidado del cuerpo enfermo,
ya sea en lo mental, en lo psíquico, en lo físico, en lo fisiológico, donde sea. La alimentación, el hecho de que si no comemos nos morimos de hambre, el agua, la calidad del agua, el agua no puede ser privada, el agua tiene que ser un recurso natural de los estados que no pueda ser expropiado por ningún... Todas estas cuestiones, vos te das cuenta que de lo que estamos hablando es de que aquello que nos hace tener la posibilidad misma de una vida, en tanto somos cuerpos en conexión con otros cuerpos, es aquello sobre lo que menos ponemos el foco, que son las tareas de cuidado. Y entonces, ahora hay un meme que apareció durante la pandemia que me parece una maravilla, que decía algo así como, de repente, pensando en que ahora están todas naturalizando la idea del que se tuvo que quedar en la casa porque no puede ir a trabajar, porque mucha gente no se pudo quedar y mucha gente no tiene ni casa de dónde quedarse, pero bueno, la gente que tenía una situación de que tengo mi casa, tengo mi techo, tengo mi comida, tengo mi familia, salgo a trabajar y vuelvo, un varón, por ejemplo, que ahora se quedó en su casa, encerrado con su mujer y sus hijos, un poco se va a dar cuenta que es trabajo lidiar con los niños todo el día, pero no porque son una patada en los huevos los niños o las niñas, sino porque necesitan muchas cosas, mucha atención, mucho cuidado, y eso no puede pensarse que está basado solamente en que una persona de las dos de la pareja ama y tiene que ocuparse. Es una responsabilidad grupal, es una responsabilidad social, pero el punto es, esas energías que están puestas, que se reclaman para todo eso, esas energías tienen que estar cuidadas socialmente, no podemos dejarlas liberadas a la biografía de cada uno, porque así tenés el femicidio. Digamos, hay que saber cuidarnos entre todos. Y ahí lo que también te diría, por ahí para gente que le pase como yo, que yo el aislamiento lo estoy viviendo sola, porque yo vivo sola, y bueno, no estoy yendo a ver a mi familia, mi pareja me quedó lejos, etcétera. Bueno, también hay que saber cuidar su propio cuerpo, cuidarse a uno mismo. Quiero decir, también hay que entender que la propia corporalidad no es algo para dar por sentado. Por ejemplo, el estrés que nos morfamos en la, por ejemplo, que tenemos trabajando, el estrés laboral con el que se vive, los que tenemos la suerte de tener trabajo, igual, que todo el tiempo parece que hay que ir más lejos y lograr esto, un poco eso que decías vos, que el futuro, que llegar acá, que llegar, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la muerte vamos. Cuando nos demos cuenta que a dónde vamos es a la muerte, como que reconfigurás un poquito qué estás haciendo. Entonces, digamos, me parece que todas estas cuestiones son las que un poco la pandemia también nos hace ver en relación a por dónde pasa lo clave de la vida. Y lo clave de la vida pasa, entre otras cuestiones, porque si no nos cuidamos entre todos, no podemos sobrevivir. Me parece que ahí hay algo para pensar. Ujú. Sí, yo creo que en el fondo, y qué bueno que lo atajaste un poco con esa temática, porque si bien se van cerrando otras como espacios donde podemos discutir la idea de cuidar, no hablamos de ese cuidado que tenemos que tener hoy día dentro de la casa y en el fondo, lamentablemente, lo vemos y si bien como que lo llevamos al absurdo, es una realidad que hoy en día tenemos la problemática, no sé, en las relaciones, por ejemplo, eh, heteroparentales, donde hay un hombre y una mujer, donde todavía se supone o se entiende que la mujer tiene que jugar estos dos roles, tanto de madre como trabajadora, y que en realidad no nos da el abasto realmente. Y que también está esto otro que dices tú, que cuando no hacemos este tema, por ejemplo, de la crianza en específico, como algo social, en el fondo cuando queremos entender que esa responsabilidad del cuidado de las niñas, que mañana van a ser los ciudadanos también, o las personas que van a estar viviendo en las calles, que va a ser ese tipo va a tomar la decisión de o ayudar a una persona o transgredirla, ¿no? Esas responsabilidades también son propias del entorno, de la comunidad y qué tan atentos estamos también a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que inevitablemente, y como lo veo yo, esta pandemia también nos invita a que hagamos una reflexión a cuando el día de mañana salgamos, si básicamente vamos a... Porque tal vez están también todas esas cosas, todas esas problemáticas que tenemos que acudir, que tiene que ver con el tema de la reivindicación de los derechos de las personas, eh, abolir el sistema en gran parte, ¿no? Pero también está la casa, ¿no? Como también está la idea el Che en la calle y el Hitler en la casa, ¿no? Como hoy día la idea política
la idea erótica dentro de la casa, digamos, desde el nacimiento del cuerpo, el surgimiento del cuerpo, también se ve atajado a una nueva diálogo, una nueva discusión, una nueva dialéctica, que es distinta a como lo vemos en la calle. Siento que hoy Sí, día se borra un poco esa idea del espacio público y el espacio privado, porque hoy día también inevitablemente nos establecemos en este espacio privado que es nuestro hogar los lugares donde podamos como movernos inevitablemente, y nos cuesta mucho más como generar ese diálogo social en el que permitimos que el resto también se haga cargo de nuestra historia y nos cuidamos entre todos. Y hoy día, como dices tú, está ese cuidado del cuerpo que muchas veces lo prolongamos, lo posponemos, lo vemos como menor, no solo desde la salud, digamos, desde lo físico, sino que desde lo psíquico y cómo lo psíquico sí. finalmente recae y determina en nosotros. Oye, María Bueno, Inés, sí, dale, dale. hoy cuidarse no es solamente quedarse en casa y tener todos los cuidados con el barbijo y la lavandina. ¿Ustedes cómo es que le dicen a la lavandina? ¿Cloro? Cloro. No. Sí, el cloro. No, no es solamente eso. Hoy cuidarse también es cuidarse, vuelvo a repetir, de qué dejamos entrar de esta infodemia, que es en realidad la novedad del virus. El virus es un virus de mierda que todavía la comunidad científica está tratando de descubrir cómo funciona, cómo tratarlo, qué medicamentos, etcétera. Eso es una cuestión, pero ya hubo otros virus muy jodidos y muy difíciles en la vida de la humanidad. No es la novedad solamente esta anomalía de estos nuevos virus COVID, que ya estaba el MERS, que ya estaba el SARS, pero ahora a nosotros nos toca este y nos pega particularmente, qué sé yo. No es solamente el carácter global de este riesgo de salud, sino la infodemia. La infodemia que cuando tenés un momento de descanso y de paz, haces un escroleo de Instagram o de Facebook y ya te aparece algo que te pone los nervios de punta. Y la infodemia como modo en que se nos maneja a través de la información falsa, de los fake news y de todo lo que se usa para controlar. A mí una de las cosas que me preocupa, y es lo último que digo, de la parte del encierro, es que nosotros sabemos que Facebook a nosotros, por ejemplo, mucha gente volvió a Facebook, ¿no? Hubo como una especie de Sí, retorno a la red de tienes Facebook. toda la razón, tienes toda la razón. Sabemos que Facebook nos muestra lo que queremos ver, ¿no? O Sí, sea, por un lado eso nos profilea, a mí ajá. te ofrecen publicidades de las cosas más íntimas que hablas con gente que va a decir mierda que nos escuchan y nos vigilan por todos lados. Entonces, yo creo que esa es la novedad, esto me lo decía mi analista y estoy muy de acuerdo con ella, la novedad no es el virus, que es un tema y que hay que manejarlo y que las medidas que se han tomado, por lo menos en Argentina, a mí me parece que están bien, sino la infodemia, y hace rato que el tema del manejo de la información y de cómo nos manejan con la información que nos proveen, para asustarnos o para hacernos enojar, es decir, para usar sentimientos muy primitivos y muy difíciles del cuerpo para jodernos la vida y para en lo posible movilizarnos en contra de algo que por ahí podemos querer defender. Ahora en Argentina, una manga de estúpidos, ojalá fueran solamente estúpidos o estúpidas, hay un grupo de gente convocando una marcha, pero con la distancia y con el barbijo, contra el comunismo en Argentina. Y vos decís, qué locura. Lo que pasa es que de locuras así que parecían una pavada, salió Bolsonaro, salió Trump. Entonces, la posibilidad que tienen los medios de comunicación hoy, las redes sociales, los algoritmos de Facebook, la infodemia, de hacernos, de usufructuar el miedo y el odio, que son sentimientos que se tienen, no nos eligen, en esta circunstancia de incertidumbre. Eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener una higiene personal respecto a lo que consumimos. Saber estar informados, informadas, pero saber apagar la televisión, saber no ver ciertos canales. Digo, me parece que una de las responsabilidades cívicas que hay que tener ahora con lo que se viene es la de saber informarse adecuadamente. Ajá, perfecto. Yo, de hecho, para complementar eso, diría que no aprendan la tele, busquen otros medios, pero sí diría que ese cuidado que dices tú de saber hasta qué punto llegar y cuándo también hay una fina línea con la morbosidad, ¿no? Como que eso igual se ha trastocado mucho y siento que eso no es solo como de uno, porque de repente uno puede ver algo, ponte tú, y te puede parecer ya chocante, pero ya nos hemos despreocupado un poco de la idea de qué comparto y qué no, como cómo afecto también a las personas que me leen,
como esta persona va a entender esto con el mismo criterio que yo, se va a asustar, no se va a asustar, y siento que eso también, esa idea de la libertad que Sí. también está tan trastocado, ese tema tan manoseado que es la idea de la libertad, hoy día también tenemos que contemplarla como qué tanto mi libertad un poco entorpece o choca con las otras personas con las que vivo a mi alrededor y qué tanto me preocupo de que esa persona que tal vez algo que yo entendí, que tal vez para mí es un chiste, y lo vemos, por ejemplo, por las diferencias como generacionales, ¿no? Como lo que yo entiendo y yo me doy cuenta que, no sé, un virus en el computador, tal vez mi abuela o otra persona de la tercera edad no lo entiende realmente porque no se Sí. ha criado con internet, porque no sabe hacer esas diferenciaciones. Y ahí es cuando, inevitablemente, y para cerrar yo también, las fuerzas, Mm, digamos, los poderes fácticos se agarran de eso y no solo eso, sino que también esta manga de gente que dice levantemos una marcha porque nos da lo mismo todo, porque en Estados Unidos lo hicieron, porque Bolsonaro dice que no le da miedo esto y pucha, si a Bolsonaro no le da miedo, no me da miedo tampoco. Y siento que esa despreocupación, esa idea como del individualismo inevitablemente por la que incluso hoy cuando damos la posibilidad de incluso de parar esto que acá en Chile estaban la gente de ciertos lados más conservadores, de derecha, estaban tan enajenados porque estaba la revuelta y que están destruyendo y los delincuentes que destruyen, cuando sí, sabemos que la mayor parte de los supermercados fueron abiertos por los mismos carabineros, por las mismas fuerzas militares que permitían que la gente se entrara para justificar muchas cosas, los incendios, lo que pasó en el sí. metro. Y bueno, y ahí Miles, en el fondo, como dices tú, abre esta puerta, y como lo mencionabas también con lo de Naomi Klein, que tiene que ver con la doctrina del shock, cómo abrimos esta puerta del miedo y del odio, y que hoy día, y creo que es el feminismo el que reivindica que eso existe, que el miedo y el odio existe, pero tiene que ser vehiculizado a través de esta idea del entendimiento de la inteligencia emocional, de ser criterioso y de no irnos tan lejos ni hacer como premoniciones y establecer cosas que en realidad hoy día Sí. enfocarnos un poco como en lo que nos pasa hoy. Pero bueno, yo te digo una cosa, bueno, es que se me siguen dando ganas de decirte un montón de cosas, Ya, no nos ya, vamos más. Yo no tengo a claro, ningún claro. lado que ir, pero te digo una cosa para que tengamos en cuenta y un poco volver al principio de la charla. El Ni Una Menos en Argentina, el 3 de junio de 2015, que inauguró la nueva ola feminista, arrancó, bueno, la Ni Una Menos era un grito contra la violencia de género y el femicidio porque venían sucediendo muchos femicidios y aparecían mujeres muertas en bolsas de basura, tiradas en descampados, etcétera. Estaba el caso de la chica Ahora, Lucía, me acuerdo, que era un caso, fue muy sí, pero emblemático. Lucía fue 2016, ¿eh? Ah, de verdad, Esto, tienes razón. ya veníamos a principio, fin de 2014, principio de 2015, y lo que te quiero decir es sobre el poder, la herramienta, información y red social y movilización de pasiones en el público puede ir para cualquier lado. Porque el Ni Una Menos empezó por un grupo de periodistas, de artistas, de activistas que salieron a hablar en contra de lo que estaba pasando, pero en particular en contra del tratamiento mediático morboso de la información que se daba sobre el asesinato de las mujeres. Salieron a decir, no puede ser que se lucre en los medios de comunicación con el morbo que genera describir cada uno de los detalles de cómo fue violada y asesinada una mujer. Entonces, ahí, fíjate como en eso que es parte de todo esto que estamos hablando y estos 5 años de proceso que un poquito nos dimos el gusto de pensar juntos hoy, te muestra que en su momento, las redes sociales dieron la patada del siglo XXI a una nueva ola feminista. Lo mismo Ujú. que las convocatorias de la revuelta social, sabemos, se hicieron por medios de redes sociales también en Chile como una herramienta. El problema es que la herramienta no es buena o mala, es para qué se va a usar, quién la va a usar. Y entonces, me parece que hacernos cargo de cómo usamos las herramientas y asumir que la herramienta puede ir para cualquier lado, entonces ver quién la está usando y para qué, esa es una de las cosas que me parece que podrían ser parte de la infodemia de la que nos tenemos que proteger en el aislamiento. Ujú, perfecto. Oye, María Inés La Greca, investigadora, docente de la Universidad de Buenos Aires y feminista, escritora feminista. Ha sido un placer conversar contigo, María Inés. La verdad que ha sido una conversación muy nutritiva. Yo creo que nos alargamos porque en el fondo nos damos cuenta que podríamos estar hablando de esto mucho rato. Yo no sé si quieres compartirnos una idea final respecto de lo que conversamos o algo que tú en general, tal vez algo que no tocamos, de repente se nos escapó un poco. Si hay algo que quisieras decirnos antes de cerrar.
Una sola cosa, que me parece que está muy buena la movida que están armando ustedes en el FAE, en el Festival de Arte Erótico. Me parece que un modo de acompañar a la gente es abrir esas bitácoras que ustedes proponen y hacer estas transmisiones y este diálogo. O sea, como decíamos antes, cada uno de su lugar puede hacer algo. Yo creo que volver a apostar a que el erotismo sigue, aunque los cuerpos están aislados, que es lo que ustedes están haciendo, y por eso me invitaron y se generó todo esto, es algo que está bueno que quienes estén compartiendo este diálogo con nosotros aprovechen. Y para escribir una bitácora y para participar, una cosa también que les digo es, no hace falta ser nadie para escribir, hace falta escribir para escribir. Así que escriban, entréguense, manden bitácoras al FAE, sigan estas transmisiones y bueno, cuando quieras, repetimos, yo sé que ya con Beatriz, con vos, con Andrés, con todo el equipo del FAE, que les mando un beso, un abrazo y les agradezco la oportunidad y la valoración de mi persona y de mi trabajo, vamos a quedar en contacto en la pandemia, después de la pandemia y después de muchas cosas más. Así que aprovechar, los felicito por lo que abren y que la gente que está escuchando aproveche este espacio de interlocución, que es lo que estamos haciendo. Sí, obvio, nosotros estamos más que agradecidos, lo que conversábamos con los chicos, estamos muy contentos por tener esta transmisión que pudimos conversar y bueno, naturalmente la invitación es a que nos volvamos a encontrar en otras formas, en otros formatos, puede ser en este, puede ser en otro, pero está el encuentro, creo que eso es lo que nos caracteriza, el que podamos generar los encuentros con las personas, que podamos establecer estos espacios de conversación, de diálogo de las cuerpas, así que te lo Mm. agradecemos. Recordarle a la gente que tenemos la convocatoria de la bitácora de los cuerpos en aislamiento, que pueden revisar www.faechile.cl, ahí van a encontrar respecto de la bitácora, van a encontrar también escritos tuyos que podemos subir, que es el escrito de no es el de el progreso del cuerpo, sino que es el del movimiento del canal anarquista, me daba con Ujú. no me acordaba que está ahí encima, pero también que pueden revisar bartiana.blogspot.com para que puedan Bartesiana, sí, Bartiana, para que puedan revisar y si no, que te sigan acá en Instagram, ahí pueden encontrar más cosas sobre ti para que no se sobran pierdan. todos los canales. Así que está. Muchas gracias María Inés, te mando un abrazo desde acá para Gracias, allá Néstor. y que estés muy bien. Vos Cuídate. también. Saludos para Hablamos. todos. Que estés bien. Besos. Bye Chao. bye.